Saludos a todos, a todas. Vamos a continuar con esta reunión que estamos teniendo el día de hoy para poder compartir las acciones que significa el aprendizaje sobre psicología del adulto. Les quiero compartir que en la plataforma virtual se encuentra indicado cómo deben presentar la evidencia o el producto final. Ustedes deben estar viendo donde dice evidencia, ¿no es cierto? Es decir, este curso de psicología del adulto termina con la producción de un video, que ustedes lo van a elaborar en estudiantes hasta un máximo de 3, puede ser 1, puede ser 2 o máximo 3. ¿Qué van a hacer? Buscar un adulto o una adulta que esté estudiando en un CEPA público-privado o que haya estudiado en alguna administración de adultos y les van a hacer una entrevista y esa entrevista lo van a editar, ¿no es cierto? Y lo deben presentar siguiendo algunas indicaciones que tiene la rúbrica. Ahí mismo están viendo ustedes lo que dice la rúbrica. Voy a compartir la rúbrica para que también puedan visualizar y que está en la plataforma. En la plataforma está esta rúbrica, ¿no? Que es lo que están viendo a continuación. La ventaja de que esté grabado es que ustedes pueden visualizarlo una vez que deseen, ¿no? Aquí está lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Que ustedes argumenten la complejidad del desarrollo psicológico de un estudiante adulto, de una persona adulta, y la evidencia es que diseñen y argumenten a través de un video cómo aprende, qué significa para un adulto la educación. Ese video tiene que tener ciertos criterios. Uno, tiene que seleccionar adecuadamente el adulto, es decir, escoger a una persona que pueda dar testimonio, puede explicar, ¿no? Puede ser quechua hablante, aymara hablante, no necesariamente tiene que tener, ser adulto mayor, ¿no? Puede tener 20, 30, 50, 60, 80 o más años, ¿no es cierto? Y como este primer criterio, lo ideal es que ustedes alcancen el nivel satisfactorio. ¿Qué significa? Que seleccionen un adulto maduro o mayor que tenga experiencias escolares en el SEBA, ¿correcto? Y ustedes van a editar, no es que lo graban y se acabó, no, lo van a editar. Y sería excelente que además de ello, que sea de los últimos 5 años, ¿no? O sea, que esté estudiando o que en los últimos 5 años haya estudiado, haya llevado algún curso o haya seguido en algún CEBA, de preferencia pública. Entonces, lo primero es seleccionar adecuadamente un adulto. Lo segundo es escribir los datos relevantes de la familia y en la época en que ese adulto ha estudiado. Ustedes lo pueden hacer usando el testimonio de la misma persona. Le hacen preguntas, conversan, dialogan, y cuando lo editan, presentan solamente, digamos, las respuestas, ¿no? Ya ustedes organícense cómo lo pueden presentar, ¿verdad? Presentan los principales datos del adulto, su vida familiar, es decir, el contexto en el que vive, ¿no? Y sería ideal que describan los hechos de la época vivida y con una riqueza para la modalidad de educación básica alternativa. La tercera característica que tiene que tener el video es que presenten los aspectos psicológicos, intelectuales, el legado que tiene este estudiante con su vida y la vida de otras personas que van a ver el video. Este video, como va a estar alojado en YouTube, va a servir para los cursos de capacitación, de especialización, para los SEBA, para los directores de SEBA, docentes de SEBA, incluso para el nivel internacional, cuando se trabaja con la EDA, educación de adultos, o la educación de personas jóvenes y adultos, EPA. ¿Correcto? Entonces ahí deberán escribir la importancia de la educación que ha tenido en el adulto, ¿no es cierto? Y cómo ha influido, ¿no? Como en el caso del SEBA, cómo ha influido en su desarrollo. Y finalmente, el último criterio es que este video no debe durar sino entre 4 a 6 minutos. No es un video extenso, largo. Ustedes pueden hacer la entrevista en 20 minutos, en media hora, y como lo van a editar, ¿no es cierto? Lo van a editar, van a cortar, van a pegar, van a armarlo, usando, por supuesto, algunas herramientas digitales. Y también se pide que tenga subtítulos, porque no todos logran entender, leer, más aún son quechua hablantes, hay que traducir, ¿no? Y debe tener este video un valor importante en el curso de psicología del adulto. Correcto, ideal sería que este video presente, además de un valor formativo a los docentes, sea publicado en un sitio pues que valga la pena, ¿no es cierto? Para que puedan conseguirlo en TikTok, en Instagram, comparten el enlace y lo van a subir en la plataforma. ¿Correcto? Entonces, el video no es solamente grabar y se acabó.
sino tener en cuenta las orientaciones que está estableciendo la RUL. Y además les he puesto en la plataforma algunos ejemplos de videos, como por ejemplo, brevemente lo vamos a ver, este video que está en YouTube. A ver. Comparten el conocimiento con nosotros, son personas cumplidas, personas responsables y saben bien por qué ellos están allí recibiendo clases, porque son personas que... Se dan cuenta en este video, se presenta un poco el escenario, el territorio y después ya entrevista a las personas, ¿no? Entonces, sin necesidad de dominar todas las tecnologías, hay que tener un poco de criterio para que este video sea realmente atractivo. Así como este video, en la plataforma que tenemos para el curso, ustedes van a encontrar tres, a manera de ejemplos, de pistas, ¿no? No significa que sean perfectos, ¿no? Ahí está ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Entonces ya es bueno que se organicen, que estén agrupados, pueden trabajar en un cerro público, que estudian en la noche, en museos que estudian en la mañana, pueden un sábado, un domingo, ¿correcto? Y no hacerse muy complicado tampoco. Seleccionar al adulto no va a ser tan difícil, ¿verdad? Si no tiene que ubicar y tener una buena cámara, un buen audio, desde el celular, ¿correcto? Desde el celular, sabiendo ponchar, como se dice, filmar adecuadamente y tener este producto. Ya si tuviesen cualquier otra consulta, ya me indican y yo también les puedo dar alguna orientación. Pero teniendo esos modelos que se han presentado, sería más que suficiente, ¿no? Para que ustedes tengan una buena perspectiva de cómo se espera que se alcance este producto. De modo de que esta evidencia nos va a permitir ponderar todo lo que se está estudiando, ¿no? ¿Qué estamos estudiando? La psicología del adulto, cómo aprende un adulto, y estamos viendo a lo largo del desarrollo del adulto. Habíamos dicho que el adulto se divide en adulto temprano, llamado juventud, adulto intermedio, o llamado maduro, y adulto tardío, ¿no? O llamado también adulto mayor. Y en cada una de estas etapas también hay subetapas, ¿no? Ahora nos vamos a ocupar del adulto intermedio, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? De la persona que tiene de 40 hasta aproximadamente 65 años. No es cabalístico, no es que empieza con esa fecha y termina con el cumpleaños, ¿no? Son referenciales nada más, pero si se dan cuenta, ya no es joven, ¿correcto? Ahora es un adulto maduro, ¿no? En algunos casos casado, ya tiene hijos, tiene nietos, etcétera, ¿no? La actividad que van a hacer hoy día, van a ver un video que grabé hace tiempo de un hermoso libro que dice Me volvería a casar contigo, ¿no? Es un libro que lo he vuelto un video porque contiene varias indicaciones, varios aspectos muy interesantes, muy ricos, que se puede utilizar para la vida en pareja, la vida en matrimonio, ¿no? Y va a ser bastante útil, ¿no? Para su trabajo. Van a ver el video y ustedes van a hacer una pregunta, formular una pregunta. O sea, ven todo el video que dura minutos y de todo lo que han escuchado, visto, van a elaborar una pregunta, tipo casos, así como todo el Ministerio de Educación, o sea, no es de memoria, ¿no? No dice, el principal problema del matrimonio es A, el divorcio, B, el desamor, 3, los hijos, no, esas son preguntas de memoria, no son casos, ¿no es cierto? Un caso, ¿cómo se propone? María tiene 40 años y está casada con José por tantos años, que se tienen 3 hijos, ¿no? De tal circunstancia, ¿cuál sería la mejor alternativa? Algo así, ¿se acuerdan? Entonces, es muy interesante ese tipo de preguntas, porque hace pensar, hace razonar y no solamente utilizar la memoria. Solamente una pregunta nada más, así que no es para que se estresen tampoco, ¿no? Entonces, la madurez, o llamado adulto intermedio, está aproximadamente en esos rangos de edad, 40, 45,
25, ¿no? Y es un periodo de bastante creatividad, de bastante provecho, porque el adulto comienza a estar en sus mejores años, ¿no? De lucidez, ya los hijos han crecido, ya no está, digamos, viviendo esa etapa de acomodarse en una nueva familia, ¿no? O asume su soltería con orgullo, ¿no? De hecho, que haya una pérdida de funcionamiento de algunos órganos, incluso comienzan a sentirse el envejecimiento y vamos a ver el llamado síndrome de medio siglo, ¿no? Uno se siente que ya, como ha pasado la vida, ¿no? Se hace la promoción bodas de plata, incluso la promoción bodas de oro, ¿no es cierto? Y incluso va a ver que pierde algunos familiares, ¿no? Queda viudo, viuda, qué doloroso debe ser perder un hijo, una hija, ¿no? Pero también se cosecha todo lo que se ha ido trabajando a lo largo de la vida, ¿no? Si trabajó, si estudió, si tuvo un emprendimiento, todo se comienza a cristalizar o a capitalizar. Hay rasgos comunes también, que es la época en la que uno revisa lo que ha hecho durante su vida, ¿no? Ve cómo, se acuerda cómo estudió, cuando estuvo trabajando, cuando fue su primer viaje, cuando se separó de la familia, ¿no? Y toma algunas decisiones, ¿no? Reevalúa sus aspiraciones, incluso hasta puede cambiar de carrera. Yo he visto casos también, ¿no? Siendo profesores deciden dejar la carrera y emprender algún negocio, ¿no? Porque les resulta más atractivo, tienen más pasión, ¿no? O en algunos casos se ponen a estudiar, incluyendo en los CEBAS, como también en la universidad o en los CEPROS, en los institutos, ¿no? No me dejarán mentir que van a ver adultos más frecuentes en algunas carreras como Derecho, Medicina, Educación, ¿no? Al menos yo sí puedo dar testimonio de esta afirmación. Y también en algunos casos se modifica, hace un giro, ¿no? Ahí este señor Alejandro Jodorowsky dijo una cosa muy simpática, ¿no? Él decía, hasta los 18 años viví lo que mis padres querían que yo fuera. De los 20 años hasta los 40, lo que mi esposa y mis hijos querían que yo sea. Ahora que tengo tantos años, 60 años, 50 años, ahora yo voy a vivir o voy a hacer lo que yo deseo, ¿no? Como una forma de decir, puedo cambiar, incluso puedo tomar decisiones, ¿no? Esta reevaluación también se extiende a la vida íntima, ¿no? Con pareja, hermanos, padres, incluso se producen estas relaciones que en un momento estuvieron distanciados con el papá, la mamá, los hermanos, los familiares, ¿no? Y hay una reorientación, ¿no? Se da uno cuenta de que no puede estar con este dolor y con estas crisis porque no ayuda, ¿no? Son años en que se empieza a pensar en que el tiempo es breve, ¿no? Entonces hay que sacarle el máximo de provecho, ¿no? Incluso viajar, hacer las cosas que uno quería hacer, darse sus gustitos, como decimos, ¿no? Y eso ocurre en los SEBAS, estudian incluso solamente para darse el gusto de haber terminado, ¿no? El colegio, la educación básica, ¿no? Y pueden cambiar de profesión y en algunos casos también se jubilan, ¿no? Dejan de trabajar. Hay cambios físicos importantes, ¿no? Porque el cuerpo no es eterno y la fortaleza, la plasticidad, la energía corporal va deteriorándose, ¿no? En algunos casos en menor porcentaje que los hombres, menor porcentaje de las mujeres, todo esto va a depender de varios factores también, ¿no? No es tan cabalístico, nunca es cabalístico ni estadístico, ¿no? Tiene que ver con culturas, herencia, con factores hereditarios, congénitos, etcétera, ¿no? Incluso de accidentes que uno ha vivido, ¿no? Pero se nota una pérdida de todas maneras de esa fortaleza muscular. En algunos casos los varones toman bastante volumen en su abdomen, en algunos casos las damas también ya no son las esbeltas que eran pues en la juventud, ¿no? Empiezan a encorvarse, recuerden que hasta los 70, 75 ya hay una pérdida incluso de otras funciones, ¿no? Y comienzan a surgir problemas con la próstata, con la piel, se arruga la piel, surgen las canas, ¿no? O la pérdida de cabello, ¿no? Sobre todo hay un deterioro de la vista, por eso que se usa lentes, en algunos casos doble lentes, en algunos casos incluso pierden la vista, ¿no? O quedan con un solo ojo, ¿no? Y para ver, para leer, se quedan dormidos, han visto, no sé, bastante suele ocurrir eso, ¿no? Que no tienen la misma fortaleza, rapidez que tiene un joven, ¿no? Están leyendo y se cansan, se comienzan a dormitar, ¿no? Y eso tiene que ver con varios factores, como la vista, el cansancio, ¿no? O no se mira muy nítido, ¿no? O no escuchan bien, ¿no? No escuchan bien. Y eso también genera
un problema importante en la vida de un adulto porque no se relaciona bien, a veces contesta algo que no le hemos preguntado, ¿no? Esta pérdida de la audición, un factor que a veces no permite que se socialicen adecuadamente o se les queda tonto, ¿no? Porque responden otra pregunta o porque hacen otro tipo de diálogo, ¿no? También disminuye el gusto, han visto que hay casos incluso que no pueden eh, comer azúcar, sal, ¿no? O tiene que ser muy bajo, ¿no? En algunos casos incluso la dieta es totalmente diferente, ¿no? Los alimentos que antes eran pues, muy agradables, con condimentos, etcétera, ya no tiene esa magia, ¿no? Tiene que tener una dieta un poco desagradable para el adulto, pero que finalmente está en juego la salud. De igual forma el olfato también, ¿no? A veces no hay diferencia si está un mal olor, está malogrando, etcétera, ¿no? Va a depender, por supuesto, de varios factores, ¿no? Lo más notorio es la pérdida de la fuerza muscular, ¿no es cierto? De la reducción de algunas eh, funciones que anteriormente se entendían más o menos como obvias, ¿no? De fuerza, de cargar, de levantar pesos, ¿no? Una caída de un adulto en esta etapa suele ser bastante complicada, ¿no? Entonces, y eso también se fortalece si hay una vida sedentaria, ¿no? No camina, no se desplaza, ¿no? Aunque sea paseos cortos, ¿no? Entonces, es importante también la actividad física, ¿no? A partir de los 60 años, ¿no? Por eso que hay grupos de adulto mayor, del municipio, ONGs, o vinculados con la parroquia, o vinculados con algunas organizaciones que hacen que los adultos practiquen, bailen, ¿no? Caminen, se desplacen, ¿no? En los SEBAS tenemos la hora de actividad física, ¿no? Que es interesante todos los días, ¿no? Un pequeño tiempo dedicado para poder eh, no perder la solidez, la habilidad física, ¿no? También hay una pérdida de la capacidad reproductora porque ya no va a poder tener hijos, ¿no es cierto? Claro, no exactamente a los 40, ¿no? Va a depender de muchos factores, aproximadamente a los 50, 60, es casi obvio que ya no puede tener un hijo, ¿no? Y esto suele hacer a veces una dificultad porque conciben demasiado adultos un hijo y puede tener algunos problemas de salud, ¿no? Mental, en algunos casos biológicos, ¿no? Y en algunos casos los hombres también se sienten un poco apreciados, ¿no? Bajo autoestima, ¿no? O al revés, dependiendo la experiencia que tengan. Más bien, a veces puede ser un reencuentro muy amoroso con su pareja porque ahora, digamos, ya no tienen que estarse cuidando, sino tienen una vida y una actividad sexual normal, ¿no? Entonces hay un deterioro clarísimo de los pómulos, salen las ojeras, el cabello a veces se vuelve escaso, no tiene esa contextura, esa brillantez, ¿no? Y la expresión incluso se nota con bastantes arrugas, ¿no? Eso ocurre en ambos casos, varones y mujeres, ¿no? Y un fenómeno muy común es la menopausia, que se da aproximadamente en los 50 años en la mujer, en la que ya no hay capacidad de reproductora, ¿correcto? Y también podría haber problemas de salud si es que no hay un adecuado tratamiento, porque en algunos casos hay otro tipo de complicaciones médicas que merecen una atención, ¿no? En algunos casos también se sienten liberadas porque el periodo de menstruación suele ser doloroso, ¿no? Y ya cuando deja de producir óvulos ya no hay esta dificultad y más bien vive su vida con plenitud, ¿no? Pero también los hombres están en esta andropausia, ¿no? Un poquito después, más o menos a los 60, ¿no? Ya no pueden tener hijos, ¿no? Y hay una especie de pausa, como se dice, una parada, ¿no es cierto?, en la actividad sexual, la capacidad de tener un hijo, ¿no? No es lo mismo, pero ocurre con una disminución de las hormonas más progresivo, ¿no? Y puede durar más rápido, más años, ¿no? Comparado con la mujer que se siente de manera intensa en 2, en 3 años. Sin embargo, es un poquito más larga, ¿no? Este periodo de cese de la actividad sexual, ¿no? El climaterio y la menopausia son dos conceptos que no hay que confundirlos. El climaterio es más extenso y la menopausia es más preciso, ¿no? La menopausia ya es el cese de las menstruaciones, ¿no es cierto?, que divide el climaterio en una etapa antes y después, ¿no? Y pre y post menopausia, ¿no? El climaterio no es sino esta nueva vida que adquiere la mujer por la capacidad reproductiva
que va a tener, ¿no? Y va a durar hasta más años, ¿no? Gráficamente, se podría decir que la premenopausia va de los 40 a 45 aproximadamente, se expresa de manera fuerte a los 50 y después ya sigue la posmenopausia, ¿no es cierto? Cada uno con sus propias características, en algunos casos algunos trastornos, incluso podrían generar problemas de cáncer, ¿no? O después puede haber otras dificultades, ¿no? De carácter clínico, ¿no? Incluso las damas de sangre, vellosidades, tipo bigotes en la piel, de la cara, etcétera, ¿no? Y su cuerpo ya no es el mismo, ¿correcto? Y eso se puede también ayudar dependiendo si haya síntomas visibles o no visibles, pero va a depender mucho de la vida, ¿no? Saludable, la alimentación, la cantidad de ejercicios y hasta los estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo marcan el cuerpo, ¿no? Yo estoy enojado, de hecho que se va a producir arrugas pronunciadas en determinadas partes del cuerpo, ¿no es cierto? Va a depender también con los estados psicológicos, ¿no? Si un joven es adulto, si un adulto es alegre, entusiasta, se marcan otro tipo de arrugas, ¿no? O incluso en ocasiones son imperceptibles, ¿no? El complejo de Peter Pan es que no queremos envejecer, queremos ser eternamente jóvenes, pero hay que asumir la vejez, ¿no? Porque es una etapa de la vida, ¿no? ¿Y cómo se asume esta circunstancia de climaterio? Con la alimentación, calcio, sobre todo porque los huesos ya no van a resistir como antes, ¿no? Actividad física, no significa necesariamente correr o hacer algún deporte, ¿no? Bastaría con caminar, trotar, por supuesto, controlar algunos problemas con el alcohol, el cigarro, incluso no dormir bien, ¿no? O no tener con quién conversar, ¿no? Importante dialogar, conversar, eso hace que uno vaya construyendo, reconstruyendo su vida, de ahí que haya grupos de terapia, ¿no? O se haya generado toda una cultura de la cirugía estética, ¿no? Que hacen que las personas no se sientan tan mayores, ¿cierto? Con operaciones o con determinadas intervenciones en la piel, en el cabello, o en las zonas que uno considera que no es de su agrado, ¿no? Pero todo esto, en realidad lo que se busca es que el adulto reconozca que ya no es el joven de antes, sino que tiene que tener, tiene que asumir, ¿no? Lo que no significa de que no necesariamente hay que seguir estos tratamientos. Hay varones que se tiñen el cabello, hay damas que se tiñen el cabello, hay varones que usan crema, damas que usan cremas, ¿no? Pero el asunto está que viva bien sin hacer daño a otras personas, ¿no? El tema psicológico es fuerte, porque casi todas las enfermedades son psicosomáticas, no hay enfermedades plenamente biológicas, ¿no? Incluso la pérdida de apetito, el pérdida de peso, o el poco interés en la vida sexual tiene que ver con factores psicológicos también, ¿no? Cómo entiende la vida, cómo ha afrontado, digamos, años de casada, de trabajo, ¿no? Hay casos brillantes de varones y mujeres que se reencuentran, ¿no? A pesar que los hijos se van, se reencuentran, ¿no? Como hay casos en los que Juanito se separa de Juanita porque nunca se habían dicho nada, ¿no? Entonces cuando los hijos se van ya no tiene sentido estar con la pareja, ¿no? Porque no había sentido, o sea, estaban por los hijos nada más, ¿no? Saber manejar bien la cólera, la vulnerabilidad, ¿no? Bastante ayuda a la actividad física, por eso que en los SEBAS hay actividad física, también hacen danzas, ¿no? Deporte y, claro, regulando adecuadamente hasta dónde pueden trabajar, ¿no? Hay casos de adultos que son muy entusiastas, ¿no? Y otros no, que incluso son menores, pero tienen menor actividad muscular, física, ¿no? Entonces hay varios problemas que se pueden presentar, más comunes es el problema del asma, ¿no? La respiración, la diabetes, que puede ser unos casos muy fuertes y pronunciados que terminan causando un deterioro bastante notorio físicamente, ¿no? El reumatismo, la vista, la hipoacusia o la sordera, ¿no? En casos que se complica con otros factores y a veces no podemos pedirle a un estudiante de SEBA que se quede hasta las 10 de la noche, o 9:40, 9:30, ¿no? Eso es demasiado tarde para ellos, ¿no? Por eso que los horarios también tienen que estar bien regulados para que no tengan problemas de salud, ¿no? O a veces van con su mantita, con su frazadita, con dos chompas, ¿no? A diferencia de un joven que está en el SEBA, que tiene 20 años, claro, que va con camisita porque son más energía, ¿no? Entonces, en unos casos son problemas crónicos, los médicos dicen que cada 10 años acumulamos una enfermedad, ¿no? Entonces, si uno tiene 44 enfermedades
crónicas acumuladas, pues, ¿no? Dependiendo de varios factores, vuelvo a repetir, no es una ley ni tampoco una cuestión matemática, ¿no? Depende de muchos factores. La salud es un tema social, cultural, antropológico, biológico, psicológico, ¿no? La presión sanguínea tiene es un problema que puede causar los famosos paros cardíacos, ¿no? Que se han llevado personas de los 40, 50 años, ¿no? Muy doloroso, ¿no? Tenían 50 años, 45 años y ya no están con nosotros, ¿no? Las causas de la muerte son muy, muy, muy variadas, accidentes, etcétera. Hay muertes prematuras que vamos a ver más adelante, suelen ser también muy complicadas. Ahora, ¿cómo dice el tema del duelo, ¿no? Como qué pasa cuando el adulto tiene un nieto, por ejemplo, una nieta, ¿no? Vuelve a rejuvenecer, vuelve a hacer cosas por la nieta, por el nieto, su legado, ¿no? O cuando pertenezca a grupos, ¿no? El hecho de ir al colegio no le da sentido de vida, no tiene que ir al colegio, vas tú, ¿no? Llega a sus tareas, se siente que está haciendo algo productivo, ¿no? A veces no es el colegio, a veces la parroquia, a veces el grupo X y Z, el grupo político, a veces en las reuniones familiares de la promoción, o reuniones que tengan en el barrio, ¿no? Bien variado es, ¿no? Pero sí deben estar en actividades. ¿Qué causa la muerte? Lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con problemas como el cáncer, accidentes, ¿no? O a veces el descuido en el adulto, que a veces no come o come el otro día, o no se repara en que hay dolencias que pueden ser pues, irreversibles. ¿No? Esto vamos a seguir estudiándolo más adelante. Por lo pronto, esto sería todo por el día de hoy.